bienvenidos a nuestro segundo episodio. Hoy este episodio va a estar muy interesante porque vamos a estar hablando de cosas paranormales que nos han pasado, pues juntos y también individualmente. Me imagino que ustedes también tienen algún tipo de experiencia paranormal que no se puedan explicar. Y pues nosotros hoy vamos a comenzar con un martini de Martini fresa, de fresa. que ya les subí el video de cómo hacer el martini. Pero agarren su copita porque va a estar muy... Bueno, para empezar, vamos a platicar sobre la experiencia paranormal que tuvimos juntas en la casa donde vivíamos antes de que nos moviéramos para este nuevo lugar. Sí, donde vivimos juntas, nos conocimos y vivimos juntas por un par de años. Y luego pues ya, ella se casó y cada quien agarró su rumbo. Sí, pero esa casa de verdad estaba pesadísima, tenía una vibra pesadísima. Sí. O sea, y luego ella vivía en el basement, yo vivía en la parte de arriba, ¿verdad? Con mis papás. Y siento que el basement era como el Sí, peor el lugar. basement era como el lugar de más actividad paranormal. Sí, definitivamente. Era de esos lugares que tú entrabas y básicamente si apagabas la luz, querías salir corriendo. Tú sentías. Yo me acuerdo cuando tuve las dos niñas, no nomás una, que tienen que despertar en la noche y para ir a hacerles la teta. O sea, la casa vivía en un basement, era muy, muy chiquito. Solo tenía que caminar, no sé, unos 20 pasos, 30 para llegar a la cocina. Y sentía el miedo y sentía el pánico de estar caminando en la noche. Y al contrario, en esta casa es más grande y puedo caminar de la parte de arriba al nivel del medio al basement con la luz apagada y no tengo miedo, pero que no siento como una vibra pesada como en la otra casa. Sí, igual yo con mi nueva casa donde vivo, igual el segundo piso, primer piso y basement, puedo entrar como si nada, no necesito que nadie me acompañe, no necesito prender luces, o sea, es Sí, una no. vibra diferente. Es que definitivamente sí había algo en esa casa. De hecho, mis papás tuvieron una experiencia, el primo de ella tuvo una experiencia en esa casa. Un novio que yo tenía en aquel entonces también tuvo una mala experiencia. Pero, por ejemplo, yo les puedo platicar de el novio que tenía en aquel entonces. Era un poquito celoso, pues, novio de adolescentes, ¿verdad? Tenía yo como 18 años, 19 años. Eh, y una vez yo no le contestaba el teléfono. Entonces al señor se le ocurrió pasar por la casa. Dijo, voy a pasar por la casa para ver si está con alguien más, según él queriéndome cachar. Sí, sí. Y dijo que eran más o menos como 11, 12 de la noche. Todavía era temprano, no era muy noche. Pasó solamente en su carro, despacito, y dijo que él miró una persona parada, había un árbol enfrente en la yarda, ¿verdad? Que vio una persona parada muy, muy alta y muy, muy flaca. Dijo, él medía como 6'2", ¿verdad? 6 pies 2 pulgadas, pero me dijo que esa persona se veía más alta que él. Entonces, estaba muy alto, que se estaba recargando en el árbol así y estaba mirando como hacia la casa. Él pasó por la parte de enfrente, en la parte de la calle. Pero me dijo que esa persona estaba mirando hacia la casa, que se le hizo muy raro, pero en aquel entonces él no conocía todavía ni a mi papá ni a mi hermano. Entonces dijo, bueno, puede ser el papá o puede ser el hermano. Y no le dio mucha importancia hasta meses después que llegó a conocer a mi hermano y después llegó a mirar a mi papá. Se dio cuenta que definitivamente no pasaban de los 6 pies, no eran más de 6 pies de alto. Entonces me platicó la experiencia y le dije, ah, cabrón, no, no, jamás. Yo no conozco a nadie así de alto, número uno, y número dos, no tienen por qué estar mirando hacia la casa a esas horas de la noche. Sí, no hacía sentido. No. Pero eso fue una de tantas cosas. ¿Te acuerdas una vez también que estábamos en la sala, que estaba mi hermano Manuel y las niñas, y estábamos a gusto, y que de repente el cuarto de lado se prendió la luz sola Sí, enfrente de nosotros? que ¿Te estábamos con acuerdas? las niñas y las niñas se asustaron Sí, mucho y apuntaban, todos ¿verdad? nos asustamos No, pero porque más las niñas porque ellos lo sí, vieron. Y estaban apuntando las niñas y no podían hablar porque estaban muy chiquitas, tenían meses. sí. Pero nomás apuntaban y querían llorar. Y nosotros como que, Dios mío, ¿qué Y pasó? nos ¿Qué pasó? asustamos porque pasó así como enfrente de nosotros y Sí, éramos tres personas, era Manuel, tú y yo. ¿Te acuerdas que nos exacto. O juntábamos sea, creo que a y jugar no Xbox andábamos o tomando PS5, nada. no O sé sea, qué estábamos hacíamos? perfectamente bien. Sí, Y, o sea, y estábamos jugando, creo, sí, y nos sí, pasó eso. pasó horrible. Fue un susto muy grande. Y también en otra ocasión, mi hermano, tú y yo estábamos en una fiesta con la familia de ella. Era apenas como las 10, 11 de la noche, no era tarde, nada tarde. Y
Mi papá y mi mamá estaban en la casa. Mi papá estaba afuera porque a ellos les encantaba salir en la noche a regar. Sí. ¿Te acuerdas? Estaban regando y la luz del basement de abajo pues estaba apagada porque no había nadie más que ellos. Nosotros, como les digo, vivíamos en la parte de arriba. Entonces ellos salieron, mi papá fue a prender la llave y la llave estaba de hecho a un ladito de una ventana. De una ventana. Él fue a prender la llave y dijo que la luz la miró prendida y se le hizo muy raro porque dijo, estos dejaron la luz prendida y se fueron. Y bueno, se fue, regó, al regresar se volvió a agachar ahora para cerrar la llave y dijo que alcanzó a mirar como unos pies de un hombre, como de aquí para abajo. Sí, medio cuerpo. Medio cuerpo porque no se asomó así, ¿verdad? Pero alcanzó a mirar hacia abajo, medio cuerpo de un hombre flaco. Y le llamó a Adrián. Y le llamó a Adrián y le dijo, oye, creo que se metió alguien a la casa. Y Adrián como que no, ¿qué pasó? ¿Qué sabe qué? Mi papá fue al basement, revisó el basement. Mi mamá se quedó en la puerta, arriba en las escaleras, pues para chequear que si alguien salía corriendo, ¿verdad? Al escuchar a mi papá. Pero pues no, nadie salió y de hecho mi papá chequeó en todos lados y dijo que lo más raro es que cuando entró al cuarto donde estaba la luz prendida ya estaba apagada. Sí, y otra cosa que pasaba mucho, eso yo siempre me acuerdo, que muchas veces bajabas y se escuchaba que se llenaba el tanque del baño, o sea, eso pasaba siempre, que alguien flasheaba el baño. Se escuchaba que flasheaba y de repente que se llenaba de agua, ¿te acuerdas? Sí. Y eso pasaba muy, muy seguido. Sí. Pero a mí la experiencia en verdad, la que fue más miedosa, fue cuando ya nos íbamos a salir de esa casa. O sea, ya estaba de venta y todo, ya estábamos planeando para movernos a esta. Y me acuerdo que tenía la niña chiquita, como 2 años, 2 años y medio. Y dormía en el cuarto conmigo y con mi esposo. Y como en la madrugada, 2:30, 3 de la mañana, me dijo que iba a ir al cuarto de su hermana a mirar la tele. Y yo, pues no sé, 2, 3 de la mañana, yo dije, está bien, vete, o sea, yo quería dormir. Déjame dormir. Ajá, obvio. Pero como a los 5 o 10 minutos, pensé, dije, ¿cómo voy a ir a ver la tele? ¿Cómo va a poner YouTube si tiene como 2 años y medio, perdón? Muy apenas caminaba. O sea, apenas sí hablaba y así. Ajá, o sea, no. Y cuando pensé eso, fui al cuarto a ver qué estaba haciendo. Y estaba la cama de su hermana y ella tenía como un colchoncito en el piso para cuando ella quería ir ahí. Y entro al cuarto y la niña grande tenía como 9 años en ese tiempo, estaba dormida. Y miro a la niña y estaba mirando, a ella le gustaba mirar un episodio que se llamaba Diana y Roma. Ah, sí. Estaba súper obsesionada con eso. Y volteo a ver la niña está acostada en el piso. La televisión estaba en una cajonera de 5 cajones. Y miro la tele en lo que a la niña le gustaba ver y me asusté mucho y le dije, mija, ¿cómo la pusiste? ¿Quién te ayudó? Y pues la niña no me decía nada. Y luego empecé como loca a querer buscar el control, pues para pensar quién lo hizo o cómo pasó o no sé. Sí, claro. Y cuando volteé, el control estaba arriba de la cajonera junto a la televisión. O sea, no había manera que la niña... O sea, no había manera que la control. niña lo hizo. Ajá. Y agarré la niña chiquita y me la llevé a mi cuarto. Ay. Y desperté a la grande y me la llevé y cerré la puerta y pues ya. Y esa fue como la última que tuve, pero Sí. creo que la más miedosa. Y lo bueno que después de ahí ya nos fuimos. Sí, es que como que cuando ya se están metiendo con tus niños es como que lo Ya. peor. Sí, O ahí sea, me asusté mucho. O sea, y nunca es algo que nunca voy a entender cómo pasó eso. Y nunca voy a tener una explicación. No. Quién prendió la televisión. Y Exactamente. justo lo que le gustaba a la niña. Exactamente. Y en YouTube, o sea, en YouTube donde tienes que escribir lo que estás buscando, no es como que te va a salir mágicamente, sino lo vas Sí. a escribir. ¿no? Y si la niña grande hubiera estado despierta, yo dijera, oh, lo hizo Amy, pero no. Y ese fue mi peor miedo. No sé el tuyo, ¿cuál fue? Exactamente. De ahí, pues fíjate que yo siempre trataba como de hacer a un lado eso, no pensar mucho en ello, ¿verdad? Sí. Pero lo que sí yo escuchaba muy seguido, precisamente porque vivía en la parte de arriba, escuchaba mucho niños caminar en tu escalera, en la escalera del basement, como alguien subiendo o bajando, Sí. tas, 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 pero como niños, Sí, sí. como pataditas de niños. Eso lo escuchaba mucho cuando yo estaba sola. Sí, yo también cuando estaba sola, yo escuchaba igual arriba que caminaban niños y todavía no teníamos ni niñas, ¿te acuerdas? No. O Bueno, todavía ni caminaban. Sí, sí, sí. No Pero sé. se escuchaban niños de 3, 4 años que Y aparte que casi siempre era cuando nos encontrábamos cuando solas. cuando no había mucho ruido.
Ajá, ni perro teníamos en aquel entonces, o sea, tampoco era un perro. O sea, Sí. de verdad, no había por qué escucharse eso. Sí, No no, había. no había como manera de explicar por qué se escuchaba eso. Exactamente. Y otra cosa, siempre que hacíamos modificaciones a la casa, Sí. se ponía más intenso las Lo que cosas pasaba. paranormal. Sí, ¿Sí te acuerdas? yo recuerdo, pues, creo que sí te conté, una vez que estaban remodelando el cuarto de la lavandería, que luego lo Que hicieron fue en cuarto cuarto. de Amy. Bueno, estaban tumbando algunas paredes, creo, o algo así, no me acuerdo qué están haciendo, pero estaban haciendo un desmadre. Yo estaba dormida porque yo era bien flojita. En aquel entonces me levantaba como a las 10, 11 de la mañana. Yo estaba dormida, era de día, Sí. completamente de día. Mi hermano y mi papá estaban en el basement haciendo esas cosas. Yo estaba directamente arriba, en ese mismo cuarto, pero arriba, dormida. Sí. Y en mis sueños, o bueno, no sé si en mis sueños, porque ya no se sabe, Sí. pero según yo, soñé que alguien me estaba diciendo a mi oído, me decía, don't do it, o sea, diciendo, no lo hagas, no lo hagas. Y era una voz de una mujer. Ok. Y luego se escuchaba cada vez más fuerte. La primera vez, don't do it, así bajito. La segunda, don't do it. Y ya la tercera me gritó, don't do it. Me gritó, pero hasta sentías de cuenta el aire en mi oreja, Sí. como de alguien ¿Y que de estaba verdad está aquí. soñando algo o No, nada? no, no, Nomás nada, te empezó nada. a decir Nomás eso sin escuché ningún eso, sentido. don't do it, don't do it. Y al despertar, haz de cuenta que me desperté asustada. Al despertar, ¡zas!, que escucho las máquinas trabajando, las máquinas de construcción. No me Ok. acuerdo cuál estaba utilizando, pero se escuchaba muy fuerte. Pero mientras yo estaba dormida, haz de cuenta, no escuchaba esa máquina. Instantáneamente al despertarme, escuché la máquina de construcción y entonces yo me quedé pensando, algo me vino a decir que no hicieran la construcción, como Ok. que don't do it, como Sí, que sí, no lo porque hagas, no lo hagas. Y sabes qué otra cosa, también fue muy raro que, bueno, no necesariamente es algo de miedo, pero mi mamá me platicó, ella y mi papá pasaron de inmigrantes, pero ella pasó sola, mi papá ya estaba acá, ¿verdad? Ok. Me platicó que pues ella tontamente, nadie le dijo, pero ella llevó tacones al cruzar el Oh desierto. my God. Ya sé, la pobre. Entonces, pues ella se estaba quedando más y más atrás del grupo, por lo mismo que no podía caminar muy rápido. Hubo un punto donde se quitó los tacones y tuvo que ir descalza. Obviamente los pies se le lastimaron, le dolía, no llevaba agua, no llevaba nada de comer, no llevaba nada. Ella se aventó porque ella pensaba que nomás iba a cruzar una línea, iba a llegar a la casa, al hotel, a lo que tú quieras y san. Sí, ella Se pensó acabó. que era tan fácil que hasta se podía hacer en tacones. Ay, no, pobre de mi mamá. Pero bueno, me dijo que se terminó perdiendo el grupo. La terminaron dejando porque pues es que así es. Cuando Sí. no te apuras, te deja tu Te grupo. dejan, o sea, Les no vale. les importa. Se perdió del grupo. Ya era de noche. Tenía frío, tenía sed, tenía todo, ¿no? Y dijo que ella alcanzó a mirar como una barda como de esas de rancho que son alambres de púa, que son 3 alambres de púa. Y había una carretera del otro lado de la barda. Okay. Entonces ella se acercó hacia esa barda y se sentó cerquitas y se sentó a pensar y estaba pensando, ay, que voy a ver si me encuentro uno de la migra para que me agarre y me devuelva, porque ella ya quería regresarse. Sí, pues ya no sabía qué hacer ahí Estaba en harta. medio del desierto, sin Obviamente, comida, imagínate, sin zapatos, perdida. O sea, dijo, voy a acercarme a la calle, me encuentro a una de inmigración, me lleva para atrás, perfecto. Estaba ahí pensando en eso, cuando de repente dijo que llegó un señor de la nada, un viejito. Alrededor no había nada, no había businesses, no había casas, no había nada, ¿no? Era un desierto. Que en eso llegó un viejito, dijo que era un viejito no muy alto, medio chaparrón, Okay. muy, muy canoso, piel morena, haz de cuenta un mexicano, ¿no? Sí, sí. Que llegó y que le dijo, hola señora, ¿está perdida? Y le dijo a mi mamá, sí, oiga, y le contó que venía con un grupo de inmigrantes, pero que la dejaron, que se perdió, que si no conocía a alguien de inmigración o si podía llamar a alguien para que la recogieran, que ella ya se quería devolver. Y que el señor le dijo, no, por si está aquí, ya está por llegar, ya está en Estados Unidos, usted ya está en Texas, usted ya la hizo. Que le dijo, déjeme, le doy agua, le dio agua. Él dijo que traía se les llaman cantinfloras, ¿no? Sí, sí, como unos botecitos. Sí, unos botes gordos. Sí, sí. Pues traía uno de esos, que le dio agua y que le dijo, mire, tome agua y de aquí usted se va
usted se va a ir y va a agarrar el camino y se va a ir derechito, derechito, y donde vea luces va a haber un hotel y allí se va a quedar usted. Mi mamá no llevaba ni dinero ni llevaba nada. Entonces, que le dijo, bueno, está bien, le dio ánimos Sí. y dijo que sí, que se volteó así, pues, para ver la calle. Y luego cuando se volteó otra vez con el señor para darle las gracias o para lo que sea, Sí, ¿no? Dijo que el señor ya estaba Ok. y se había desaparecido. Entonces dijo, pero es que ¿para dónde se fue? Sí, Si o no sea, hay tan ninguna rápido casa, desapareció. no hay carro, no se veía que venía en carro o algo así, simplemente se desapareció en cuestión de segundos. Y se le hizo súper raro. Sí, Entonces, ¿cómo explicas? ¿cómo lo ¿A explicas? dónde se fue y también de dónde salió? Entonces ella se fue, caminó por donde le dijo el viejito y de verdad que no faltaba mucho. De verdad era una caminata cerquitas. Llegó y en ese hotel precisamente ahí se estaban quedando las personas de su grupo. Ok. Y eso era como, qué coincidencia, Sí, sí, ¿no? yo sé. Y luego qué coincidencia que llegó justo con el Justo grupo. con el grupo, llegó justo a tiempo para dormir, para comer y al día siguiente los iban a recoger y los iban a llevar a sus lugares de donde tenían que llegar. Pero sí, esa es una historia que yo he escuchado también de otras personas, decir que algo parecido les pasó cuando estaban cruzando la frontera, que se encontraban con hombres o mujeres que les ayudaban, que les daban agua, que les daban de comer, los guiaban y fue después de años cuando empecé a mirar esas historias aquí en TikTok y en otros lugares que yo dije, ok, a lo mejor entonces sí fue cierto lo que decía mi mamá y a lo Sí, mejor sí fue un fantasma o un una persona, fantasma o Dios o sí, un no, inmigrante que se quién sabe, murió cruzando. O sea, no sé, es algo que no exactamente. tiene explicación. Exactamente, sí, súper raro. Pero, pues esa historia creo que es bonita, no es tanto de terror, no es No, es aterrador, como, es algo definitivamente. bonito porque pues le ayudaron. Imagínate qué hubiera hecho si no hubiera llegado ese señor. Sí, y luego otra cosa que también me contaba ella, te digo, era de rancho, me dijo que ella miraba también como bolas de fuego grande flotando, como en las calles o en los cerros o lo que sea, pero dice que usualmente iban como ya sea de dos o tres, Ok. casi siempre eran dos o tres, casi nunca iban solos, pero dijo que eran bolas grandes, o sea, bolas tanto así de grandes, no era cualquier cosita. Sí, sí, era Pero algo ella grande. decía que eran brujas, Brujas. que iban a hacer sus No sé desmadres. si eso, no sé, es muy común que pase en los ranchos, Ajá. porque mi mami también me platicaba lo mismo. Y también creo que lo identifica gente como que con dinero, pero no sé en realidad que sea. Si son Como que brujas, ahí hay dinero, que ahí hay dinero. donde está la bola ¿Dónde de fuego. está la bola? Supuestamente, no sé. No sé, a mi mamá supuestamente le decían que no se acercara, que porque si se acercara, pues las brujas la iban a ver y le iban a hacer algo, que más bien si veías bolas de fuego, te escondieras. Ok. No sé. Pues quién sabe. ¿A ti te ha pasado algo paranormal o algo, no necesariamente de miedo, pero algo inexplicable? Pues sí me pasó hace unos años, pero pues no sé, sí fue poquito paranormal, pero yo me lo busqué. O sea, no fue como que lo paranormal se me puso enfrente. Ok, yo miré que, no sé si han escuchado de los chakras, son como puntos energéticos que tenemos en el cuerpo supuestamente, pero en realidad nomás es como tener tus emociones aniveladas, literal. Pero bueno, pues según tenemos 7 chakras diferentes, otro día hablamos de ese tema. Ahora nomás les voy a hablar de esto que me pasó. Pues se supone que tenemos aquí el tercer ojo y se supone que la gente, no sé, que hay personas que pueden mirar por su tercer ojo con sus ojos cerrados. Y pues no sé, a mí se me hacía como que será cierto, no sé. Y pues compré un curso y ahí venían videos de meditación para alinear diferentes cosas y pues el del tercer ojo era como para abrir el tercer ojo. Y pues un día estaba sola, dije, pues bueno, voy a intentar, a lo mejor puede que, no sé si es verdad o no. Y pues me acosté en mi cama, me vendé los ojos y empecé a seguir la meditación. Y de repente, pues no sé cuánto tiempo pasó, y arriba de mi cama está un ventilador de color café y de repente lo empecé a ver como blanco, o sea, igual como era, pero blanco. Y luego como volteé a ver muebles del cuarto y se miraba lo que había en el cuarto, pero como en un color como medio blanco, no como son en realidad.
y honestamente me asusté mucho y en ese momento lo dejé de hacer y pues lo único que conseguí fue que tuve dolor de cabeza como por una semana. Oh, wow. Sí, y ya nunca más lo volveré a hacer y pues no, ya no voy a estar haciendo meditaciones o cosas tontas que vea nomás en internet porque pueden ser peligrosas. Antes me gustaba meditar, pero ya no lo hago mucho. ¿A ti te ha pasado algo similar? Sí, fíjate, yo también hice una meditación. De hecho, he hecho como dos nada más, pero esa primera la hice hace mucho tiempo, así como unos 15, 20 años más o menos. Pero mi meditación era para conocer tu guía espiritual animal. Entonces, bueno, primeramente te empiezan a guiar, ya como casi en la parte final de la meditación, tienes que subir una escalera que te lleva hacia las nubes, supuestamente, y ahí es donde vas a ver tu guía espiritual. Entonces yo iba subiendo la escalera, e iba mirando a mi alrededor, miraba nubes, volteaba para abajo y pues se miraba, estaba como en un bosque, ¿no? Sí. Se miraba pues todo, ¿no? Esto súper chiquito y todo, o sea, iba muy arriba. Al cruzar las nubes era como otro mundo. Haz de cuenta que arriba de las nubes era un mundo y luego el de nosotros estaba acá abajo, era otro mundo. Yo cuando subí era una playa, y era de noche también en la playa. Ok. Entonces, haz de cuenta que se reflejaba la luz de la luna, estaba la luna llena, muy bonita, y se reflejaba en el agua. Y yo llegué como a la orilla de la playa. Ahí fue donde me arrojó la escalera. Y volteaba yo así a mi alrededor y pues no había nada. Era como una playa, pero sola. No había casas, ni nada de personas, ni nada, nada, nada. Entonces yo me senté en la arena y en la meditación me estaban diciendo que mi guía espiritual iba a llegar ahí, que lo Ok. esperara. Entonces yo me senté y estaba sentada en la arena y nada más estaba mirando pues, para los Tú lados, así estaba muy como bonito. esperando tu guía espiritual. Muy bonito que estaba. Y llegó mi guía espiritual, perdón, pero llegó por atrás de mí. Entonces llegó, me tocó y lo volteé a ver y era un león súper alto. Haz de cuenta que me paré y bueno, yo no soy muy alta, yo mido 5'1", pero me paré y él estaba casi, casi a mi nivel, pero en cuatro patas, obviamente, o sea, era más alto Ok. que yo. Sí. Eh, bueno, se introdujo, me dijo que su nombre era Elliot y que él era mi guía espiritual. Y en ese momento, por alguna razón, no sé por qué, empecé a llorar, pero empecé a llorar obviamente de verdad, porque Sí. estaba despierta, ¿no? O sea, Básicamente. no sé qué onda, cuando meditas lloras sin que tú lo quieras hacer. Es tu Lloré cuerpo. sin razón, Sí, sí, tu cuerpo llora, no sé por simplemente qué. sí. Y yo no tenía nada preparado para hablar con él. Podías hacerle una pregunta. Sí. Yo no tenía nada preparado porque yo dije, ay, esto ni sirve. Sí, sí, o sea, nomás estoy jugando, igual Sí, yo. sí, me voy a quedar dormida. Y no tenía nada. Entonces me dijo que si quería hablar de algo. Yo le dije que no. Me dijo, está bien, déjame, te voy y te enseño básicamente la casa de tus ancestros. Yo le dije, ok. Ok. Y empezamos a caminar por la playa, al lado de la playa, y llegamos y se apareció una puerta. Y solamente una puerta, ¿verdad? Pero una puerta viejita, viejita, viejita. Súper viejita. La abrió y al abrir la puerta apareció, haz de cuenta, era como una cabaña, pero una cabaña pequeña. No era muy grande, pero tenía todo. Tenía la cocina acá, tenía una camita acá, y luego acá, del lado derecho de la puerta, estaba una fireplace. Ok. Y estaba encendida la fireplace. Se sentía muy calientito allá adentro, se sentía muy bonito Sí. estando allá adentro. Y arriba de la fireplace había muchos, muchos cuadros de gente posando, diferentes tipos de personas, diferentes vestimentas, diferentes colores, estaturas, de todo. Y me dijo que eso eran mis ancestros, pero eran ancestros muy, 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 muy pasados, muy viejos, Sí, muy sí, sí. que nada que ver con los de ahora, ¿no? Cuando estaba empezando la humanidad. Cuando estaba empezando, básicamente. Y me dijo que esa casita la había construido uno de mis ancestros. Y pues, me enseñó las fotos, me enseñó más o menos quiénes eran y sus parejas y todo eso, ¿no? Sí. Y algo me explicó, pero como fue hace tantos años, no recuerdo muy bien. Sí, te digo,
Básicamente me explicó como que había una cadena de cosas que la familia venía arrastrando, que era necesaria cortar, pero no me acuerdo bien de qué era esa cosa. Pero aparentemente yo soy el guerrero de Dios porque quiere como que yo haga todo. O sea, mi mamá se murió en mi cumpleaños y yo tengo que cerrar sus ciclos y luego pues ahora hasta mi guía espiritual me dijo que tengo que cortar una cadena de ciertas generaciones que no la cortaron y es como que yo tengo que hacer todo. Pues no sé, busca esa meditación otra vez para que encuentres tu guía espiritual. Y le diga, oiga, ¿no se la podemos dar a alguien más? Sí, o dime qué me falta o no sé, qué tengo que hacer. No sé. ¿Y tú alguna otra vivencia que tengas? Pues antes meditaba mucho, o sea, nomás meditación normal para relajarme. Y pues sí, ya ves, cuando meditas empiezas a sentir como que llega aire que no hay, te lloran los ojos, no sé, pasan cosas raras. Y pues yo lo hacía como para, pues no sé, relajarme o lo que sea. Y después platicando con personas que conozco, me di cuenta que cuando estás meditando, literalmente tu cuerpo está haciendo como los mismos efectos como si estás usando los hongos. Ok. Como que sabe que abre la meditación en tu cuerpo, que también creo que es una molécula que se llama MT, molécula de Dios o algo así. Y eso abre como los hongos o también meditando puede pasar. Ok. Yo después de esa meditación ya no he vuelto a hacer. Sí, yo meditaba y de que me pasaban esas cosas raras, honestamente me daba miedo o me daba miedo que yo estuviera meditando y que alguien llegara y no sé, y que yo anduviera ya perdida, como dices tú, que te sintiste en un viaje y que luego me quede en el avión, me quede en el viaje y quede loca, imagínate. Y creo que por eso lo dejé de hacer. Sí, dicen que es muy peligroso que te despierten cuando estás en medio de una meditación, de hecho, sí. Sí, No sé exactamente qué pasa, pero he escuchado que es muy malo. sí. Entonces sí me da miedo eso, la Sí, verdad. sí. Y otra cosa muy, muy loca que hice, y ni a ti ni a nadie le he platicado lo que en verdad me pasó. En el 2022 fui a una ceremonia de ayahuasca y pasaron muchas cosas. Un día a lo mejor platicaré, pero pues la más fuerte de todas fue que en algún momento, pues no sé, aluciné o no sé, que había un funeral. Ok. Y pues yo estaba ahí en el funeral y luego pues voy y veo el muerto y el muerto era yo. Ay, no. Y oh my God, y pues el muerto era yo. Y déjate digo lo que me da miedo, que no creas que me miraba tan vieja. Oh. Ya, me miraba como, no sé, 45, 50 años. Ok. Y pues desde ahí ya dije, no voy a andar haciendo cosas locas. Uy. Y me quedé pensando, me iré a morir joven, pero luego digo, no, yo de seguro me voy a hacer un facelift y esas Y cosas. tienes 80 años, Y pero voy a con un verme como de facelift. 50. Sí, y ya me tranquilicé. Sí, es cierto. No, en serio, y ya no, o sea, decidí como no clavarme mucho en eso, de que me vi muerta, pero sí aprendí algo de ahí, que en verdad en la vida no vale la pena ser tan mamón, porque al final de cuentas todos nos vamos a morir. Pues sí. Ya. Sí, es cierto. Y ya un día a lo mejor platicaré todo lo que me pasó esa noche. Pero no sé, eso es de las cosas más feas que me han pasado, haberme visto muerta. Pero yo sé que fue porque hice una sustancia rara. A veces uno se provoca Uno las se propias- provoca las cosas, sí, sí. Sí. No es como, ay, pobrecito, le pasó eso por tomar agua o té. No, fue por ayahuasca. O sea, ¿quién nos manda a hacer meditaciones, andar haciendo ayahuasca? O sea, no. Sí. Nosotras no Hablando buscamos. de eso, yo también no hace mucho tiempo me fui a leer las cartas y en las cartas, entre ellas me salió la carta del diablo, que yo he escuchado pues que no es nada malo, no es algo malo necesariamente, pero venía junta con otras cartas que supuestamente decían que mi mamá estaba embrujada básicamente, pues, en palabras cortas, estaba embrujada y a mí me pasaban cosas y en las casas pasaban cosas porque ella estaba en la casa, básicamente, ¿verdad? Entonces me dijo que la única forma de dejar de escuchar cosas, de dejarme sentir tan ansiosa, tan como con depresión y todas esas cosas, era alejándome de ella o viviendo en mi propio lugar donde ella no viviera, Sí, sí. básicamente. Entonces yo dije,
Me quedé pensando después de esa sesión y de hecho recordé que mi mamá había contado que sí le habían hecho un embrujamiento, Ok. que también después podemos alargar un poquito más esa historia, pero básicamente sí la embrujaron, la fueron a curar, necesitaba varias sesiones, pero cada sesión tenía que pagar cierta cantidad de dinero que ellos en aquel entonces no tenían. Se llegó a hacer como 2 o 3 sesiones donde ya se sentía mejor, o bueno, los síntomas que sentía se le habían desaparecido y ella paró porque dijo, bueno, pues ya se me Ya me quitó. siento bien, ya no Y tiene caso. ya para qué voy Sí. a las últimas 2 sesiones y pagar dinero si ya me siento bien. Sí, sí. Ya no volvió. Entonces creo que no se le quitó bien como debió de habérsele quitado y a lo mejor, no sé, pero a lo mejor de ahí vienen todas las cosas que pasaban, porque no nomás fue en esa casa donde vivimos juntos, sino que en todas las casas anteriores donde vivimos con mi mamá de chiquitos también, siempre pasaba algo. Sí. Entonces puede ser que sí venía de ahí. Que a lo mejor a ella la seguía algo de lo que con lo que le hicieron el Ajá, embrujo. Porque ya ves, cuando conocí a Adrián, ustedes vivían en la primera, la Stuart, y te acuerdas que ahí también pasaban También cosas. ahí pasaban cosas. No Y más, casi siempre le pasaba más a mi mamá que a nosotros. sí. Y yo ahí pues nomás viví como un mes. Ajá. No te Cuando alcanzó a tocar sí, no como me alcanzó a tocar nada. mucho, sí. Pero en la otra casa me tocó como por 3, porque esa sí estaba pasando Sí. muchas cosas Y paranormales. fueron varios años. Sí. Ajá. Exactamente. Sí, súper raro eso. Les cuento rapidito, pero sí es del embrujo de mi mamá. Dice que ella se tuvo que encerrar en un cuarto, que porque no aguantaba que ningún hombre se le acercaran, fuera su papá, su hermano, quien sea. Hombre, siendo hombre, no se le ponían a acercar, porque ella se paniqueaba, que sentía como que la querían matar. Aunque su papá se le acercara y le dijera, mi hija, soy yo, le vengo a dar de comer o lo que sea, ella se paniqueaba y empezaba a gritar, porque ella sentía que la querían matar, pero Ok. solo con los hombres, las mujeres no. Y luego la mamá le llevaba comida, le daba de comer, y ella dice que veía cabellos, pero muchos, no un cabello, muchos cabellos en la comida, en la sopa, que le daba asco y que le decían, pero mija, no hay cabello, no hay nada, no hay nada. Pero es que ella lo veía y aunque la gente le decía que no había nada, que estaba bien que él se lo comiera aunque mirara el cabello, porque ellos estaban preocupados que no comía. Sí. Entonces le decían, aunque usted vea cosas, cómaselo para que no se muera de hambre. Pero imagínate si ver Pero si ella no ves podía. cabellos en la comida, no se te va a antojar. No, y aparte eran muchos. Sí. Era una sopa y en esa sopa había millones de cabellitos. Pues no sé, quizá lo que hicieron era para que no se le acercara a ningún hombre. No, pues de eso fue. Y el luego embrujo. que pues sin Sí. comer, pues qué iba a pasar. El embrujo era persona de que una no mujer come. celosa por un hombre. ¿Y si así. supieron quién hizo Sí, el sí embrujo? supieron. Sí, sí, supieron bien ¿Y quién no lo fue, de dónde regresaron? vino y todo. No, la tonta no quiso. Ya ves como que siempre Sí. te dicen, ¿quieres regresar Sí, el sí. embrujo o nomás quitártelo? No, ella no quiso regresar nada, que nomás se lo quitaran. Ah, yo sí se lo hubiera regresado. Sí, sí. No, Pero bueno, pero bueno, sí, súper, súper raro eso. No. sí, pues sabe eso de la brujería, si sea verdad o no. Yo de repente, la verdad, sí creo. Cuando yo estaba viviendo en México, que tenía unos 13, 12 años, no sé, tenía una vecina que era bruja y era mi amiga. Y ella se movió de Michoacán a vivir a Jalisco. Y pues no sé, a mí se me hacía súper interesante su vida. Y le decía, léeme las cartas o así. Y ella siempre me decía, pues no, o sea, no sé qué te voy a decir a ti, de qué te puedo hablar, no estás en relaciones. O sea, no tienes como, no hay por qué. Estás muy chiquita. Sí, sí, No tienes pero nada. igual me platicaba sus historias Ok. y yo me entretenía. Y una vez me platicó que cuando ella vivía en Michoacán, que su esposo y ella se estaban bañando en la yarda de atrás, en la pila, ya ves que en México tienen pila, y que luego las estaba viendo como, no sé, un pájaro, no sé qué, pero un pájaro, un animal. Y que ella le pegó con un palo en una ala, que le dijo al esposo, es la vecina que nos está viendo, y que el esposo le dijo, ay sí, estás loca. Y que como a los días miró la vecina con la mano lastimada y vendada. O sea, no sé si fue cierto lo que me platicó. ¿Se fue coincidencia? Coincidencia o, Ok. o no sé, pero ella me platicó eso Wow. No, pues quién sabe. Pues ya ves que se escucha mucho de los nahuales, también. que son las personas que se convierten en animales. Pues ya ves que dicen que en verdad eso sí es real, pero quién sabe. ¿Quién sabe? A mí nunca me ha tocado nada relacionado con un nahual, entonces no sé. Pero pues mucha gente sí cree en eso. Sí, ¿Quién y pues sabe? no sé, ahora si de repente la gente ve como un nahual,
pues lo bueno que lo puedes grabar. Y antes pues nomás platicabas y quedaba en historia. Pues sí. Y ya la gente no sabía si te creía o no. Ujú, exactamente. No. Y también de repente sacas muchos videos, pero pues ya ahorita no sabes si es real o O es es... la IA. Ya, yo sé, ahorita no. Es que ya no. ahorita no, estamos peor. Estamos peor que antes. Sí. Antes era por boca de la gente que hablaba y ahora es el miedo a la IA. Ujú. Y antes lo que hablaba la gente no sabía si era Si era realidad real. o era un mito o no sé. Ajá. Y ya ahora ya dices, ¿será real o será la IA? Será Estamos casi en las Estamos mismas. mal. La cosa es de Sí, que sí, no la cosa sabemos. es de que no. Nunca vamos a saber. Ver si es real o no. Ay, no, pero sí, eso es muy fuerte, la verdad, son muchas cosas. Pero es que tenemos tantas historias que ni siquiera caben en un episodio, por lo menos no de todo este tipo de brujería y eso, porque pues sí es mucho. Y son muchos detalles que a veces tenemos que cortar porque sería mucho. Se aburrirían. Se aburriría. Pues bueno, vamos a concluir, eso concluye el segundo episodio y no se pierdan el tercero, ya se viene. Vamos a hablar de las pygmies en el tercer episodio. Las favoritas de todas las mujeres, no te creas. Odiamos las picnics, nada que ver. Nada que ver. Pero bueno, nos despedimos para la próxima. Que no se les olvide su copa, por favor. Y pues nos vemos en el tercer episodio. Sí, ¿Ok? no se lo pierdan. Adiós. Adiós. Bye. Bye.